Posiblemente esta sea una de las semillas que más recuerdes del juego, por lo peculiar y difícil que es. Se encuentra en la aldea Onaona, sobre la cabaña de juego de azar con los 3 cofres. A mí personalmente lo que más me gusta de esta semilla es que no hay ninguna pista clara de cómo recogerla, y cada uno se las ingenia a su manera para conseguirla. Depende de la creatividad de cada uno hacerse con ella. Lo que os traigo hoy son 7 maneras de conseguir la semilla de Onaona, que demuestra lo creativo que se puede ser a la hora de recogerla. Aunque existen muchas variantes de los mismos mecanismos, te traigo uno de cada. Esta semilla consiste en completar esta fila de rocas con una más. Y allí tenemos rocas. ¿Cómo conseguimos subir una roca hasta aquí arriba? Algo que se repite en este tipo de puzzles es que siempre la roca que falta está en la dirección del hueco vacío. Así que digamos que oficialmente la roca que va aquí debería ser una de aquel montón. Pero veremos que hay varias alternativas para esta semilla. Número 7. La he llamado levitación. Desde la posición donde se encuentra esta piedra al lado de la palmera, la recogemos y la paralizamos, de forma que quede en lo más alto, como levitando. Le doy 3 golpes con la espada maestra, me coloco debajo para lanzar una flecha y cambiar su dirección, y listo. Ya la tenemos arriba con el resto. Vamos con el número 6. La he llamado Goroplov, ya que consiste en golpear la piedra igual que hacemos en el juego de golf en Tabanta, y que por cierto, es el método más obvio que vi y con el que conseguí la semilla la primera vez que jugué al juego. Consiste en mover ligeramente la roca para poder golpearla con facilidad. La paralizamos y en función del arma, yo uso la aplastarrocas, la golpearemos. Con este arma basta con 3 golpes y que el ángulo apunte al tejado de la cabaña. Número 5. Vuela alto, globito. Como la misión donde nos enseñan a usar Octoroks para elevar objetos. Esta la hacemos con la piedra que está al otro lado de la cabaña. La acercamos y le ponemos varios globos de Octorok. Cuando llegue a la altura donde se encuentra el tejado, la paralizamos y con la ayuda de una flecha bomba disparamos a la roca. Esto hará que se mueva hacia el tejado y que los globos exploten. Con globos de Octorok hay multitud de variantes. También podrías, por ejemplo, usar una hoja Kolok para hacer que se moviera hacia el tejado. Número 4. El puente palmera. Seguimos con la misma roca. Aunque la que dije que considero oficial es la del otro lado, la que más uso es esta. Acercamos la roca a la palmera y cortamos el tronco. Mientras cae, lo paralizamos. De forma que sirva de puente para llegar al tejado. Diría que esta es una de las formas más fáciles para acceder al tejado. Número 3. Tronco rock. Seguimos con la misma roca y la misma palmera, pero ahora nos aprovechamos de la base del tronco que queda una vez cortada la palmera. Colocamos la piedra sobre ella, la paralizamos y al menos yo con la espada maestra la golpeo 2 veces. Coloco una bomba cuadrada delante y la hago explotar. La distancia entre la bomba y la piedra es bastante clave para que el ángulo la haga caer sobre el tejado. Número 2. Cajas y más cajas. Por medio de amigos, al menos el amigo del guardián, podemos sacar cajas. Si juntamos unas cuantas, unas 6, y hacemos un poco de Lego, podemos hacer una escalera hacia el tejado. Creo que es posible hacerlo solo con 3, pero la verdad, me desesperé un poco usando la pared y las macetas de apoyo, así que opté por ir a lo seguro. Y finalmente, el número 1, con glitches. Siendo mi contenido principal el llevar al juego al límite con diferentes trucos, ¿cómo no iba a usar VLSs? Teniendo un escudo y un arco equipado, y algo que nos sirva de escalón, como la base de la palmera, podemos salir volando hacia el tejado, con la roca pegada al link. Es el método más rápido sin duda, pero tienes que tener los dedos entrenados para hacerlo con facilidad. Te dejo un enlace aquí arriba si quieres aprender cómo se hace. Y este ha sido mi resumen de los 7 métodos que conozco. Hay multitud de variantes,
pero creo que todas se basan en estas formas que hemos usado aquí. Si conocéis alguna más, decídmelo. Lo que más me interesa es saber cómo la conseguisteis vosotros. Dejádmelo en los comentarios y os leo. Yo ya he dicho que mi método fue el de lanzarla tipo Goroplov, es la que más obvia me resultó en aquel momento, y considero que la de la palmera tipo puente es la más original. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.